Presentamos Pescando en la Bruma con Shanique Sánchez, una colaboración entre la revista El Pez y la Flecha y el podcast La Palabra en la Niebla. Muy buenos días, mis estimados radioescuchas de La Palabra en la Niebla, conversaciones sobre cultura literaria. Estamos aquí para el cuarto programa de Pescando en la Bruma con Shanique Sánchez. ¿Cómo estás, Shanique? ¿De qué nos vas a platicar hoy? Hola, pues seguimos aquí muy acalorados, pero pues espero que nos la estemos pasando de todas maneras bien. Y ahora voy a hablar sobre poesía de Abigail Bojorquez, pues un poeta poco conocido, y justo pues este artículo del que les voy a hablar dice por qué fue poco conocido. El número 4 del Pez y la Flecha es un volumen dedicado a la literatura gay, pero entre los artículos me he decidido por el de Gerardo Bustamante Bermúdez sobre la melancolía y el duelo en la poesía de Abigail Bojorquez, quien falleció en noviembre de 1995 en Hermosillo, Sonora. Este ensayo sobresale porque en principio se aventura a presentarnos a un poeta marginal cuya obra circuló de manera limitada debido a la suma de varios factores. En segundo, porque entre el ayer y el hoy, entre el sujeto perdido y el sujeto deseado, el yo poético de Bojorquez enuncia su propia historia en una sucesión de textos que le dan sentido a su voz literaria en medio de la tradición poética del siglo XX y de un medio editorial que con frecuencia denigró o hizo un silencio alrededor de la poesía homoerótica mexicana, al menos hasta la década de los 90 del siglo pasado. Y en tercero, porque se trata de textos poéticos donde el homoerotismo, según nuestro autor, resulta insuficiente dentro de las prácticas amatorias que la voz lírica refiere, pues se trata de historias interrumpidas o fugaces que conducen a la manifestación melancólica y al duelo. Entonces, Bustamante nos introduce de manera sucinta la figura de Bojorquez para luego establecer una correspondencia a partir del concepto de amor entre hombres presente desde la Grecia antigua con otros escritores como Oscar Wilde, André Gide, Thomas Mann, Marcel Proust y Yukio Mishima, quienes, en palabras del autor, a través de su propia biografía o por medio de su obra, establecieron una correspondencia con el pensamiento griego antiguo. Bustamante, entonces, ejemplifica su lectura con poemas de los libros Las amarras terrestres, Antología poética, Memoria en la alta milpa, Digo que lo amo y Poesía en limpio, para concluir que Abigail Bojorquez encontró en su quehacer poético la manera de hacer frente a los discursos homofóbicos, pues si bien establece relaciones de amor y erotismo con jóvenes, puede hacerse una lectura de su obra a partir de los conceptos de melancolía y duelo, ya que el poeta no pone exclusivamente la sexualidad como centro de atención, sino también la aflicción y la memoria dolorosa a causa de las pérdidas de sus sujetos amados. Pescando en la Bruma con Shanique Sánchez, una colaboración entre la revista El Pez y la Flecha y el podcast La Palabra en la Niebla.